no responde a Naciones Unidas, CICIG no le responde al gobierno de Estados Unidos, CICIG no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? Queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Nuestro país está en riesgo, el retroceso de la democracia es inminente ante un golpe de Estado que ya se ha venido dando en los últimos meses. Vinimos en apoyo de la hermana que está detenida, que es de trabajador de la CICIG. Están pretendiendo impedirnos la entrada a las instalaciones del aeropuerto, lo cual es otra violación a la ley. Vista de un delito de no dejar ingresar a la persona esta en la CICIG aquí a Guatemala. Señor, por favor. Sí, pero no me toque, por favor, no me toque. ¿Ok? Solo estoy haciendo mi trabajo, no me toque. Esto que está bien ocurrió mayormente durante el fin de semana en el aeropuerto La Aurora, allá en Ciudad de Guatemala. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CICIG Morales. El hashtag, la etiqueta en este momento, a partir de ahora, es CICIG Morales. Ahí está en pantalla. Por favor, utilicen esta etiqueta con sus comentarios. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, CICIG Morales. La etiqueta. ¿Se acabó? O pregunto mejor, ¿no? ¿Se acabó? Bueno, al menos eso parece de parte del gobierno de Jimmy Morales. Estoy hablando del acuerdo de creación de la CICIG en Guatemala. Lo dio por terminado el gobierno, ¿no? Por concluido unilateralmente el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Es además una decisión inmediata y definitiva, según el presidente, que acusa a la Comisión Internacional contra la Impunidad de graves violaciones, dice, a los derechos humanos, tanto de ciudadanos guatemaltecos como de extranjeros residentes en Guatemala, además de violar siempre, según las declaraciones de Morales, claro, leyes nacionales e internacionales, siempre. Le subrayo el siempre, porque ya el tema de la CICIG y Jimmy Morales, para Morales, es desde hace 11 años. Desde hace 11 años que sistemáticamente, con todos los secretarios de la CICIG, los comisionados, perdone usted, con todos los comisionados de la CICIG, dice él, ¿no? Dice Morales, con todos los comisionados de la CICIG, durante 11 años se violaron leyes internacionales y nacionales y de derechos humanos. Eso dice ahora Morales. Ya no es solamente Iván Velázquez, ¿eh? Ojo, ya son todos los comisionados que hubo durante 11 años en la CICIG. De esto acusa el presidente Morales. Y presenta entonces en una especie de show televisivo, porque sí parecía como ese de que pase el desgraciado. Bueno, igual, pero con presuntas víctimas de la CICIG. Así fue su conferencia de prensa. Que al final, por cierto, no respondió a preguntas de la prensa. No. Salió, presentó, los llamó, pasaron, dijeron y después se fue. No respondió a preguntas de la prensa. Bueno, horas antes de este desenlace que ya se había anunciado, la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, notificaba entonces al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien, por cierto, la rechazó recordando que el mandato de la CICIG no finaliza hasta septiembre. No finaliza hasta septiembre porque así lo pidió el presidente Jimmy Morales, no se les olvide. Aquí mismo en conclusiones me lo ratificó y me lo dijo. Además pidió garantías Guterres para los funcionarios del organismo, pero desoyendo las peticiones internacionales e ignorando también las decisiones de la Corte de Constitucionalidad del gobierno de Guatemala, dice que todos los funcionarios de la CICIG, todos tienen que abandonar el territorio guatemalteco en unas horas. Con la CICIG fuera de Guatemala, ¿quiénes ganan? Pues los corruptos ganan terreno, ¿no? Bueno, muchos así lo entienden. Desde el gobierno dicen que ganan los guatemaltecos. Hay opiniones de parte y parte. Pero por lo pronto, esto que le digo de que ganan los corruptos lo afirma Manfredo Marroquín, que es el director de Transparencia Internacional. El éxito de la CICIG ha sido su condena, dice él. Michelle Mendoza desde Guatemala. Esta decisión ejecutiva, por cierto, tiene que aprobarse en el Congreso. Pero a ver, vamos por partes, Michelle, te saludo, feliz año 2019. A ver, esto es lo que ha salido a decir Jimmy Morales, ha llevado a presuntas víctimas de la CICIG
en una especie de programa de televisión, de show televisivo más que conferencia de prensa. Y quiero preguntarte, independientemente de lo que haya dicho Jimmy Morales, ¿cuál es el procedimiento legal que queda pendiente en este momento? Bien, en este momento hay varias situaciones que tenemos que conocer. La primera es que mientras se daba esta conferencia de prensa o iniciaba más bien en el Palacio Nacional, Alfonso Carrillo, uno de los abogados que ha sido protagonista en toda esta historia desde que el presidente Morales en el año 2017 comenzó con esta afrenta en contra de la CICIG, pues ya fue admitido por la Corte de Constitucionalidad, lugar donde me encuentro en este momento y que hace 2 horas fue convocada una manifestación, pero sin embargo puedes observar de qué manera se está desarrollando. Ya han cerrado incluso una de las calles, hay bastante consternación, mucha preocupación, algunos vienen con velas, otros con banderas, algunos tienen algunas consignas, pero hay mucha molestia, sobre todo hay asociaciones, plataformas, organizaciones, bufetes que esta tarde, más temprano, Fernando, enviaron una misiva al secretario de Naciones Unidas, más de 100 de hecho, rechazando las acciones del presidente Morales y de alguna manera más bien apoyando a la CICIG. Pero escuchemos cuáles fueron las declaraciones que tienen ahora tan molesta a la sociedad civil, o gran parte de ella, que por cierto anuncia movilizaciones bastante importantes, no solo en la capital guatemalteca, sino en el resto del país. Escuchemos. Que el silencio, pasividad y negativa del secretario general de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG, comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Pero como tú mencionabas, Naciones Unidas respondió mientras el presidente Jimmy Morales realizaba esta conferencia de prensa que duró más de 2 horas. Ya hubo un pronunciamiento por parte de Naciones Unidas directamente hacia el gobierno del presidente Jimmy Morales, en el cual él ha dicho directamente: Jimmy Morales debe renunciar. El silencio, pasividad. Más bien, el secretario general rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala a varios niveles. Durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG, el mandato de la comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo, Fernando, pero también es necesario un procedimiento legal en todo esto. Hace falta que este acuerdo que creó el presidente hoy sea conocido por el Congreso de la República y ahora son 158 parlamentarios, se necesitan 105 votos para conocer y aceptar y dar por terminado de urgencia nacional este acuerdo. ¿Lo lograrán? ¿Conseguirán estos votos? Las bancadas lo irán. Pues esa es la gran pregunta, Michelle. Y yo ahora voy a hablar con mi invitada acerca de este tema, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención, Michelle, cuando en la conferencia de prensa Jimmy Morales lleva a estos civiles, ¿no? Estoy hablando del caso Bitkov, de los rusos, los hermanos Valdés Pais, Carlos Bielman, etcétera, y el caso Cimeri también, como presuntas víctimas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero, a ver, si estoy equivocado, me corriges, ¿no? Pero en el caso de la familia Bitkov, ya hay una sentencia, ¿no? Es decir, el presidente Morales los llevó como presuntas víctimas de la CICIG, pero la CICIG no condena. Estamos hablando de que es la justicia guatemalteca la que condena o la que sentencia, ¿no?, a cualquier ciudadano guatemalteco. Vamos a estar bien claros, esta es la familia de la que estoy hablando. Entonces,
la CICIG puede hacer una investigación, pero no puede determinar ni cuánto tiempo de cárcel, ni si eres culpable o no eres culpable. Esto es un trabajo del Ministerio Público, es un trabajo de la Fiscalía. Y según yo, los Bitkov ya tienen una sentencia, ¿no, Michelle? Es decir, llevó a 2 personas que de acuerdo a la misma justicia de su gobierno estarían siendo señaladas como responsables y culpables. ¿Estoy equivocado? Explícame, por favor. No, Fernando, no estás equivocado. De hecho, es un segundo tribunal que por segunda vez condena al señor Igor Bitkov, que en su momento tuvo el micrófono de manos del propio presidente de la República. El 28 de diciembre, hace tan solo unos días, él fue sentenciado por un tribunal distinto, mientras que el Ministerio Público buscaba 14 años. Este tribunal lo sentenció a 7 años. Le fueron perdonados 2 años. Sin embargo, esto fue por supresión y alteración del Estado civil. De hecho, cuando quede en firme esta sentencia, el señor Bitkov deberá pagar prisión. Sin embargo, fue algo sumamente anormal lo que vimos más temprano, la presencia de estas familias, familiares de otros casos, pero lo que más llamó la atención es que el presidente no permite que los medios de comunicación podamos tener respuestas a tantas preguntas. No hablo solo de mí, Fernando, estoy hablando del resto de medios de comunicación que en Guatemala han tratado de obtener versiones oficiales desde el sábado 5 de enero incluso, que se dio toda esta situación con el funcionario de la CICIG, y que ahora la respuesta es esta situación. Pues todos somos compañeros del mismo dolor, Michelle Mendoza, porque aquí también no ha querido comparecer el presidente Jimmy Morales, ni ningún funcionario de su gobierno, ni Sandra Jovel, ni nadie, ¿no? Nadie ha querido hablar con un servidor aquí en Conclusiones. Y bueno, no lo hacen tampoco con la prensa local, hacen esta especie de show televisivo en donde lleva a presuntas víctimas, que ya veíamos ahí que una de las presuntas víctimas tiene una sentencia de la justicia guatemalteca, no de la CICIG, y no quiere responder. Sería bueno preguntarle, a ver si nos responde. Y la invitación, ¿no?, para que nos sentemos, presidente Morales. Usted mismo había pedido la extensión del mandato de la CICIG y ahora ya acusa 11 años del mandato con delitos, ¿no?, violaciones, dice. En fin, Michelle, estoy al pendiente. Me despido de ti por un momento para continuar con ese tema, pero estamos pendientes porque veo que se sigue reuniendo gente ahí enfrente de la Corte de Constitucionalidad. Michelle Mendoza, gracias. Saludo allá en Ciudad de Guatemala. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Voy a hacer una pausa, regreso. Voy a seguir hablando de Guatemala. ¿Se acabó? ¿Será que se acabó? Todavía no, aunque lo diga Jimmy Morales. Unilateralmente decidió ponerle fin al acuerdo de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Tienen que salir todos fuera de Guatemala, dice Jimmy Morales, todos los que trabajan en la CICIG. La opinión de Claudia Escobar al regresar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, desde Washington, en minutos. Ahí está en pantalla. Y en este mismo Conclusiones, más adelante, Nicolás Maduro, hasta el 2025, con una economía en decadencia, éxodo masivo, denuncias de fraude electoral. Con todo eso y más, Maduro se alista para comenzar su segundo mandato presidencial. Aunque le dicen que no, Ya regreso. Le doy la bienvenida a Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, que renunció a su cargo a finales de 2014, luego de denunciar a un diputado por tráfico de influencias. Exmagistrada, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted. Le deseo feliz 2019, pero no sé qué tan feliz pueda verse con lo que ocurre en Guatemala el día de hoy. No pensamos que el tema CICIG fuera a llegar a un nivel en el que se inculpara también de alguna forma al propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque en los señalamientos de Jimmy Morales pareciera incluso que se estuviera sugiriendo una especie de encubrimiento por parte del mismo secretario general de Naciones Unidas. En términos generales, ¿qué opina usted de lo que ha escuchado y ha visto el día de hoy? Bueno, yo creo que la situación en realidad es grave. El gobierno está creando esta confrontación con CICIG con un objetivo que es claro,
y es el acabar con el mandato, el sacar a la Comisión del país, pero para lograr eso también tiene que pasar encima de las instituciones de justicia. Y esto provoca en realidad una atenta contra el orden constitucional, atenta contra el Estado del Derecho, es una clara violación a la independencia judicial. Recordemos que los funcionarios están sujetos a la ley. Nadie, ningún funcionario, aunque sea presidente de la República, es superior a la ley. Y el mandato de CICIG está enmarcado en la legislación guatemalteca, está respaldado por tratados internacionales. Y lo que el presidente Morales y la canciller hicieron hoy en día es una acción totalmente inaceptable. Doctora, ¿cómo interpreta usted esto que desde mi perspectiva, es una opinión muy personal, muy particular, es un show mediático? Me parece una estrategia muy clara para ponerle rostro, cara a presuntas víctimas de la CICIG. Lo veíamos hoy presentando a familias, el caso Bitkov, el caso de los hermanos Valdés Páez, Carlos Bielman, el caso Cimeri. ¿Qué opina usted acerca de esto? Porque desde la perspectiva legal, ¿no? Vamos a decirlo así, todos estos casos tendrían que haberse ventilado y presentado con fundamento y a denuncia de parte ante la autoridad guatemalteca. El presidente Jimmy Morales le da espacio a personas que acusan públicamente sin presentar el sustento legal de una investigación ya autorizada o determinada por parte de la justicia guatemalteca. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Lo ve igual que yo como un acto mediático para soportar sus fundamentos? Claro, el presidente está tratando de justificar las razones por las cuales está dando por terminado un mandato que tiene una fecha clara de terminación, que es en septiembre de este mismo año. Estamos a 8 meses de que el mandato va a terminar porque él decidió no renovarlo, lo cual está dentro de sus potestades. Él tenía o tiene la potestad de poder renovar el mandato de la CICIG o de no hacerlo. Entonces, a 8 meses de finalizar el mandato no hay una justificación real para que él lo dé por terminado de la forma que lo está haciendo. Entonces, él está buscando ante la opinión pública una justificación y está usando casos que se han mediatizado, y esa es la razón por la cual lleva a estas personas a la conferencia de prensa. Sin embargo, como usted mismo lo ha dicho, estas personas han sido sentenciadas o han sido investigadas no solo por la CICIG, sino que también hay instituciones de justicia que están llevando estos casos. En el caso de los Bickovs, la señora Bickov y la hija ya fueron sentenciadas, lo mismo que el señor Igor Bickov, en 2 oportunidades distintas, porque una sentencia quedó anulada y se repitió el proceso y lo vuelven a condenar. Entonces, ¿cómo el presidente puede justificar llevar a un convicto prácticamente a los medios de comunicación para justificar la expulsión de la comisión? Esto es pasar por encima de las propias instituciones, como usted ya lo decía, porque al llevarlos ahí, presentarlos como víctimas, es exculparlos de algo que la propia justicia guatemalteca ya ha determinado, es decir, implícitamente estaría descalificando la decisión de la justicia guatemalteca el presidente de la República en una clara violación a lo que sería la independencia de poderes. Ahora, esto lo ratifica o lo reafirma cuando Jimmy Morales da precisamente la instrucción a la Procuraduría General de la Nación y a la Cancillería, dice, para que inicien quejas, denuncias y demandas, para que la CICIG y la ONU rindan cuentas por lo ocurrido durante los últimos 11 años en Guatemala. Esto es una declaración preocupante, lo hemos escuchado en otros países como Venezuela, en donde desde la presidencia se da orden a las demás instituciones en una ausente independencia de poderes. Esta declaración es dar una orden de donde no ha salido una denuncia a petición de parte. Esto es muy grave. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Le parece que está de más esta declaración por parte de Jimmy Morales o tenemos que preocuparnos? Yo creo que tenemos que preocuparnos mucho, porque la primera acción de cualquier dictadura es precisamente anular los poderes de justicia. Eso lo hizo Maduro, eso lo hizo Daniel Ortega, y es precisamente lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo. Si ponemos atención a la conferencia de prensa de Morales, vemos que cierra atacando a la Corte de Constitucionalidad, cuestionando fallos que no tienen ninguna relación con CICIG.
y acusando a los magistrados de que se han politizado. Entonces, lo que hay de fondo aquí es realmente un ataque a las instituciones de justicia. Ya la Corte de Constitucionalidad se había pronunciado a favor de la CICIG, había pedido que se respetara el trabajo que realizan, habían parado a los investigadores, a los que trataron, el gobierno trató de expulsar el fin de semana. Entonces estamos viendo aquí realmente una violación al Estado de Derecho. Y hay que tomar también en consideración que el próximo miércoles, o sea, en 2 días, la Corte Suprema de Justicia va a conocer los antejuicios que ya están planteados en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, ese es el otro punto. ¿Podemos esperar que sean removidos estos magistrados? ¿Usted cree que se vaya a llegar a ese punto en el que aquellos que dieron el apoyo vía legal y de acuerdo a interpretación, incluso con voto disidente a la CICIG, vayan a ser removidos? ¿Usted cree que se llegue hasta allá? Mire, yo creo que este gobierno está dispuesto a todo, lo hemos visto. Lo que están haciendo es totalmente ilegal, incumple todas las normativas del derecho internacional, del derecho nacional. A ellos no les importa, porque además el presidente Morales no está solo. Él está respaldado por los criminales que están en la cárcel actualmente, que están siendo sujetos a procesos. Y ellos son los que se van a ver beneficiados con la terminación del mandato de CICIG y con el debilitamiento de las instituciones. Recordemos, el motivo por el cual CICIG se crea es porque Guatemala es un país que está cooptado por las mafias. Entonces, en los 11 años que ha tenido CICIG de estar ahí, lo ha demostrado. Encendió la luz prácticamente en una ratonera y los ratones están locos tratando de ver qué hacen para defenderse. Jimmy Morales es el instrumento que ellos están utilizando, pero él no está solo. Entonces, creo que estos delincuentes son capaces de hacer cualquier cosa, de presionar a las cortes. Lo que esperamos es que los abogados que están en todas estas instancias tengan sentido común, prevalezca la vigencia del Estado de Derecho y paren esta locura que está dirigiendo Morales. Este es un momento histórico para las instituciones guatemaltecas. Este es un momento en el que se marcará la historia y se conocerá de primera mano o no si existe realmente una separación de poderes en Guatemala. Este momento es sumamente delicado y va a determinar el futuro de los guatemaltecos en muchos sentidos. Me tengo que despedir, ex magistrada. Yo le pido, doctora, que estemos en comunicación, porque esta semana, sin duda alguna, estaremos hablando casi que diario de Guatemala por los acontecimientos, ¿no? Así que la voy a estar molestando, si usted me hace el favor, y si tiene el tiempo, me encantaría poder volver a contar con usted durante la semana. Muchas gracias. Okay. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Era Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala. Le quiero recordar que la Corte de Constitucionalidad ya dio trámite a una acción legal por esta decisión que ha tomado unilateralmente el gobierno de Jimmy Morales de dar por terminado el mandato de la CICIG. Es decir, ya aceptaron precisamente por parte del abogado Carrillo, que ya nos mencionaba Michelle Mendoza, una acción de amparo. ¿Por qué la acción de amparo que acepta la Corte de Constitucionalidad? Porque dice que tanto el presidente, ojo, tanto el presidente como varios diputados tienen conflicto de interés por la existencia de procesos penales y antejuicios que ha promovido la Comisión contra la Impunidad de Guatemala. Y eso no se le puede olvidar a nadie, ¿eh? Porque sí, efectivamente, hay un conflicto de interés. Ahí, a la vista de cualquier legista, lo hay. Bien, voy a hacer una pausa, cambio el tema, regresamos. Esta semana también va a ser Venezuela.